Antes, antes de empezar, quisiera dar las gracias pues a mi señor director, con su permiso y con su venia, si podemos empezar, pero sobre todo este trabajo, gracias a su apoyo incondicional, se logró publicar en una revista internacional y ahorita está en prensa. Posiblemente en diciembre se sale a la luz ya, internacional, o en una revista de neonatología. Y bueno, este es uno de los puntos claves en donde dice uno que soñar se vale y soñar termina en una meta. Entonces le quiero dar las gracias públicamente a mi señor director, que siempre y condicionalmente está con nosotros para apoyar. Sin antes darle las gracias también al doctor Carabeo, que nos, bueno, la mitad, sí, perfecto. Sin dejar pasar que el doctor Carabeo también nos apoyó muchísimo con el equipo, que eso no es fácil de conseguir. El equipo que utilizamos para detectar hipoacusia en el recién nacido es un equipo alemán, que incluso nada más hay 3 en la República Mexicana, y ese nos hizo el favor de traernos al doctor Carabeo y el doctor Vicente, gracias a Dios. También no quiero dejar pasar darle las gracias a todos los que participaron de una o de otra forma para que pudiéramos realizar nuestros sueños. Y un punto clave aquí es la doctora Arani, que bueno, siempre creyó en mí, y gracias a Dios y a nuestro equipo para que se lograra y se cristalizara todo lo que llevamos actualmente. Todavía estamos soñando y todavía nos falta un estironcito más en este trabajo. Actualmente se han publicado ya 3 trabajos sobre este tema a nivel nacional y uno internacional, y está prácticamente en puerta para el año que entra a terminar la fase final. Y todo empezó por una sola pregunta que se me hizo rara en un folleto del equipo de misiones otoacústicas, donde decía que podía fallar el equipo en la primera determinación y lo más seguro es que en la segunda también iba a fallar. Me llamó la atención y desde esa inquietud empezó desde hace mucho tiempo, desde el 2013, 2012 empezamos a trabajar en esto, y bueno, en el 17 se logra cristalizar mucho sobre un tema. Ahora, de veras que el camino fue difícil, no fue fácil. Entonces lo que les voy a presentar es un reconocimiento a todo el equipo que de una o de otra forma participaron, a los residentes que estuvieron al tanto para poder cristalizar nuestro trabajo. Nuestro trabajo se titula Sensibilidad y especificidad de las emisiones otoacústicas en el recién nacido sano, sin factores de riesgo, y desde aquí empieza el problema. Resulta que a nivel internacional la sensibilidad, nada más para que se den cuenta, variaba desde el 50% hasta el 100% en la gran literatura, vasta literatura a nivel internacional, y eso me llamó mucho la atención, porque la especificidad también. Algunos trabajos decían que la especificidad iba desde el 50-60% hasta el 100%. Y eso, bueno, ¿por qué había tanta diferencia en los investigadores sobre esto? Es lo que nos llamó mucho la atención. La siguiente, ok. Partimos desde aquí, desde el inicio. La Organización Mundial de la Salud refiere una incidencia de hipoacusia de 5 por cada 1000 nacidos vivos. Se estima 2.1% de la población mundial padece algún déficit auditivo. En Estados Unidos se van sumando cada año 5,000 casos nuevos de recién nacidos con problemas en la audición. En México nacen 5,600 con hipoacusia por año. Y esto sí es impactante, porque sí va a repercutir en el neurodesarrollo de ese pacientito. La siguiente. La población de personas con pérdida de audición se ha duplicado en 120 millones a por lo menos 278 millones de personas en el 2005. Para el 2000
2017 esto ya se triplica. Y no solamente en esta edad, bueno, estuve el viernes con un maestro del Instituto Nacional de Telematología y decía que él ya tenía 60 años y que ya puede hacer lo que quiera. Entonces, así lo comentó él, de acuerdo a sus datos. Entonces, es importante que sepan que de aquí al 2007 esto ya se triplicó. Y no solamente en los recién nacidos, sino en personas de la tercera edad. 2/3 de esta población residen en países en desarrollo o desarrollados incluso. En México hay algunas investigaciones que han encontrado esta incidencia, 0.65 por 1000, 15 por 1000, y es muy diferente los datos de acuerdo a la epidemiología que tenga cada quien. Así es. En Tamaulipas no lo puedo dejar a un lado. Según INEGI, reporta 7.348 casos representados en el 1.47% de la discapacidad auditiva a nivel nacional en el grupo de 0 a 4 años, y esto es importante e impactante. No hay datos estadísticos en Tamaulipas sobre investigación sobre hipoacusia en el recién nacido. Eso es importante. Desde 1995 en nuestra ciudad llegó emisiones otoacústicas para quedarse. La pérdida auditiva también es un defecto al nacimiento, incluso es más común que otras patologías que se tamizan, como por ejemplo fenilcetonuria hasta 100 veces más, hipotiroidismo hasta 10 veces más, 5 más que el síndrome de Down y 25 más que la espina bífida. Por lo tanto, con esto es más que justificado que ese tipo de pacientes debemos de identificarlos, sobre todo en el recién nacido, que no nos dice qué está pasando, y debemos de ser muy atentos y muy clínicos para poderlos diagnosticar. Una hipoacusia no diagnosticada tiene efectos adversos, y donde actúa en el desarrollo social, en el cognitivo, en el académico y en el profesional. Entonces tiene repercusiones serias que tenemos que tener mucho cuidado. Si el recién nacido no percibe el sonido, las áreas auditivas de discriminación y comprensión del lenguaje no se desarrollarán, y ahí es donde va a afectar. Y sin comprensión la expresión oral no se desarrolla, y eso es lo que vamos a estar viendo. Les hablo que para el 2000 nos detectábamos estos casos después del año, 2 años, 3 años, incluso ya grandes, niños ya de 9, 10 años que no oían, y para ellos se les hacía que todo era normal. Entonces eso es bien importante, y sobre todo muchos de los diagnósticos son en la familia. Las definiciones de hipoacusia, las definiciones de sordera, que son importantes para poder partir con nuestros datos. Así es. Todo empezó también desde aquí, desde un inglés en 1978, David Kemp demostró que la cóclea era capaz de producir y recibir sonidos a los que les denominó emisiones otoacústicas evocadas. Y eso es importantísimo. Este señor hizo mucho para detectar ese tipo de pacientes. Los primeros programas detectaban hipoacusia hasta después del año, como les comento. Y eso, ¿qué nos estaba pasando? Incluso cuando se detectaban era porque la mamá los traía, porque los veían raros. No se estaban comportando igual que los demás niños. Y al hacerles una investigación muy acuciosa, se podía llegar al diagnóstico. Pero ya tardío. El método utilizado era observación de la conducta auditiva del menor, y eso era serio. Estamos hablando que de 1995 en Ciudad Victoria llegaron las emisiones otoacústicas evocadas, y eso es por una compañía privada que la trajo aquí a la ciudad. Entonces eso nos llama mucho la atención. ¿Desde cuándo ya se conocían? ¿Desde cuándo estaban trabajando ya en los países desarrollados? Y en los subdesarrollados como el nuestro, bueno, se nos había olvidado, o a nadie le había llamado la atención. La rehabilitación tenía énfasis en el aspecto visual de la comunicación y el acceso a la tecnología actualmente
permite la detección y rehabilitación precoz. Entonces este punto es clave. Si la pérdida auditiva no es identificada antes de los 6 meses, actualmente la Academia Americana de Pediatría nos da márgenes antes de los 6 meses de edad, es muy difícil o casi imposible adquirir el lenguaje, el desarrollo de habilidades cognitivas e incorporarse a la sociedad sin desigualdad, y eso es clave. Uno lo ve tan sensible, yo lo veía muy sensible así, bueno, pobrecitos, no pasa nada, ya lo vi al niño, le damos rehabilitación y posiblemente se va a curar, pero no sabíamos, no le dábamos el seguimiento nosotros y no sabíamos hasta después de ciertos años que sí hubo problemas. Las emisiones otoacústicas, ¿cómo se definen? Desde que son energías acústicas generadas por la cóclea en forma espontánea, en respuesta a un sonido externo, que son detectadas en el conducto auditivo externo, son respuestas preneurales, de donde provienen desde las células similares. Y desde 1995 ya la FDA la aprueba, y fíjense, apenas aquí en Tamaulipas, en esta fecha llegó apenas, y no había ninguna investigación. Y están presentes en casi todos los oídos normales hasta esta sensibilidad y ausentes hasta esta especificidad. Y los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, recordar que es el prueba patrón o el gol estándar de valoración auditiva en el neonato lactante, por lo que se realiza en aquellos casos donde la evaluación inicial con emisiones otoacústicas es anormal. Durante la investigación también nos encontramos que había mucha literatura que nos decía que las emisiones otoacústicas, o que también escribían que las emisiones otoacústicas al principio posiblemente fallaban, pero también las que le atinaban o las que con certeza me decían que no había nada, al pasar el tiempo, a los 2 o 3 meses, podíamos detectar esas emisiones alteradas y podíamos considerar a ese niño con alteraciones en la sordera, y eso nos llamó también mucho la atención. Especialmente eso es bien importante en nuestros países subdesarrollados, especialmente porque nosotros vemos gente de comunidades muy lejanas. Necesito tener un diagnóstico de certeza para que no traiga yo al niño y yo no lo esté mandando a su casa y luego traerlo, porque aumenta mucho los costos y eso también aumenta la morbilidad, incluso el problema que ocasiona la hipoacusia muy seria y ya no los podemos resolver. Eso es un punto clave y sobre eso nos dirigimos también nosotros. ¿Qué son los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral? Aquí está descrito. La siguiente. Desde 1971, Hewlett y Willington descubren esto, los potenciales provocados auditivos del tallo cerebral, y encuentran estas ondas y las denominan en números romanos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las más importantes para poder detectar hipoacusia es la 1, la 3 y la 5. La 2, la 4, la 6 y la 7 son constantes, pero es bien importante esto para poder identificar a los niños que tienen hipoacusia o sordera. Incluso aquí les presentamos la vía auditiva desde el estímulo externo hasta la corteza. Entonces esto es bien importante. Para hacer esto se requiere una tecnología impresionante, y a mí me llamaba mucho la atención porque en la primera fase del estudio lo intentamos hacer con un equipo muy especial para poder tener esta onda y poder identificar a los niños que tenían hipoacusia o sordera. Importante, aún el equipo para que saliera, para que saliera este trazo es bien batalloso, y son equipos tan caros y sofisticados que no siempre salía el trazo adecuado. Ahora, el observador, el electrofisiólogo, cuando veía esto, tenía que parecerse al 100%, y eso me da mucha preocupación, me dio mucha preocupación, porque también el electrofisiólogo
esto falla en identificarlas, porque quiere incluso el trazo perfecto para poder identificarlos. Entonces, esto no es sencillo, es difícil de hacerlo, pero fíjense lo que pasa. La siguiente. El tamizaje auditivo neonatal es una estrategia valiosa para detectar recién nacidos con daño auditivo permanente, utilizando emisiones otoacústicas como potenciales evocados auditivos del tallo cerebral. Estos, con mayor sensibilidad, los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral, hasta el 97-100%. En aquella época y en muchas investigaciones, incluso los europeos son los que empezaron a estudiar esto también en forma muy seria, y tenían unas investigaciones impresionantes antes de 1995. Ellos pudieron detectar esto, ellos ya podían detectar esto y ya los hacían y los identificaban de forma muy rápida, pero las emisiones eran un equipo sencillo, barato, sin lesionar al paciente, y las estaban utilizando de forma muy frecuente, y los potenciales los dejaban para solamente los casos que se alteraban de emisiones otoacústicas. Pero hacer esto era pasarse casi una hora, hora y media con cada paciente para poder tener ese trazo que les enseño. Entonces, aparte del equipo, el cuidado del equipo, el lugar, etcétera, que todo eso influía mucho, y en la literatura lo ponían. Los potenciales evocados auditivos no se utilizaban porque era muy difícil procesarlos y realizarlos en todos los pacientes, y si se iba a tamizar una serie grande de pacientes, pues imagínense, nunca iban a terminar. La siguiente. Empezamos nosotros en el 2014 aquí en el Hospital Regional, la doctora Montserrat, residente R1 de pediatría en aquella época, y empezó a trabajar también, y le puso este título: sensibilidad, especificidad de emisiones otoacústicas en 2 hospitales de provincia, evadiendo el silencio. Tenía una justificación bien marcada, teníamos el gol estándar, teníamos la sensibilidad, especificidad de las emisiones, pero la variabilidad importante. Y vean ustedes toda la problemática que existía. En aquel tiempo nosotros no encontramos nada en la literatura, por lo menos en Ciudad Victoria y en Tamaulipas, que estuvieran estudiando esto. Tal vez lo hacían, pero no lo estaban estudiando, y no estaba plasmado en ningún artículo de investigación para poderlo revisar y someterlo a escrutinio, que es importante. Pero me regresa tantito, porque incluso sale esta norma oficial mexicana 173 SSA 1 1998, dando estas indicaciones precisamente, que las emisiones otoacústicas eran el principal estudio para poder diagnosticarlo, y que los potenciales evocados auditivos, bueno, se dejaban solamente para casos muy especiales. Ahora sí ya hay diferencia, incluso sacaron otra en el 2003, y todavía tenemos diferencia con los resultados nuestros. La siguiente. Se hizo un estudio multicéntrico, bueno, 2 hospitales, no fueron tantos hospitales, pero ya más de uno es multicéntrico, según la literatura, el hospital regional y el hospital general. Así empezamos, y hicimos un estudio preliminar con diseño descriptivo, transversal, cuasi experimental y analítico en aquella época. Lo hicimos de agosto a octubre del 2014. Aquí quiero hacer un paréntesis y darle las gracias a todo el equipo que nos ayudó, a nuestro señor director por su apoyo al 100%. Este equipo nos lo prestaron aquí y nos lo llevamos al Hospital General, porque ahí nacen muchos niños. No sé si se dio cuenta, pero bueno, gracias. Entonces, quiero agradecerle mucho a nuestro personal, porque de verdad esta chica Rosy se capacitó en 1 hora. Eso no se vale. Entonces nosotros teníamos el entusiasmo, la capacitación dejó mucho que desear. Empezamos nuestro trabajo, estudiamos 63 pacientes y llegamos a algunas conclusiones importantes. Entonces sí les doy gracias
a todo el equipo, a nuestro director general, a nuestro director operativo, que gracias a ellos, que no están cerrados a la investigación, porque hace tiempo, no sé si el año pasado o el antepasado, les comentaba que investigar de veras es difícil, y sigo diciendo lo mismo. No hay gente que nos apoye y parece que estamos como fuera de otro mundo y nadie nos hace caso, y todo el día estamos hable y pensando qué voy a hacer en el siguiente día sobre esto y terminar nuestro proyecto, que es importante. Y creo que pues sí se puede, y yo soy uno de los más socarrones, y gracias a Dios que aquí vamos. Entonces, gracias a todo el equipo, sobre todo a Rosy, que tuvo la intención, que al final dijo, bueno, yo lo apoyo, doctor, y lo vamos a hacer. Pasar este equipo, bueno, fue toda una odisea, sacarlo en la camioneta, ponerlo allá, etcétera, no se vale, pero pues así se hizo. Es como cuando pasan equipos del otro lado para acá escondidas. Hace como 30 años pasé varios equipos y ya casi me colgaban allá, pero era por los niños, porque no había un ventilador en Ciudad Victoria, y eso es serio. Y esto pasó, igual nos pasó. La siguiente. Y un reconocimiento, bueno, a todos esos niños y a todas las mamás que sí aceptaron integrarse al estudio, ¿verdad? Porque no es solamente los hacíamos en los cuneros, los hacíamos en un cuarto especial, en un cuarto no especial como el que se requiere. Eso es bien importante. La siguiente. Si se fijan, este fue el primer equipo que llegó a Ciudad Victoria, fue lo correcto, muy sencillo, se desplegaba aquí el resultado y aquí me decía si había algún error o si el ruido estaba interfiriendo, y se tomaba aproximadamente entre 4 y 5 minutos lo tomábamos, cuando ya teníamos por lo menos unos 100 niños de capacitación, porque al principio nos tardábamos entre 10 y 15 minutos aún con este equipo, que es muy sencillo colocar la zona o el audífono en el oído. La siguiente. ¿Qué pasó con el estudio de nosotros? Bueno, ya después de todo, y dándoles las gracias a todos por su apoyo, nos hicimos esta pregunta después del estudio inicial de la doctora Monse, que sirvió para una tesis, y bueno, y sirvió para aprender, porque eso es la investigación. Nos contestó muchas preguntas que quisimos responderlas con eso. Empezamos nosotros: ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de las emisiones otoacústicas en recién nacidos sanos sin factores de riesgo? ¿Qué pasó aquí? Empezamos a ver la literatura, vimos que hay potenciales evocados auditivos portátiles como este, y encontramos que había un equipo alemán, que es este equipo, y que bueno, ya había investigaciones, revisamos la literatura y sí hay una gran cantidad, pero muy vasta, de investigaciones sobre este equipo, que es el Verafone, que parece un teléfono y que es muy sencillo. Entonces, gracias a los apoyos de nuestro señor director, nuevamente, no es que yo le eche nada, pero sin él no se hubiera logrado. ¿Hubieras puesto la publicación? Sí, lo voy a poner, doctor, en esta última. Entonces, gracias al apoyo se trajo, amén del costo, porque es importante. Son equipos costosos, pero muy sencillos de manejar. La siguiente. Empezamos con estas hipótesis, una alterna, una nula. Las emisiones otoacústicas son una herramienta de tamizaje con una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de hipoacusia en el recién nacido sano, y una nula, que estas no son una herramienta de tamizaje con alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de sordera en el recién nacido. La siguiente. Tuvimos algunos objetivos generales, pues conocer la sensibilidad, conocer la especificidad de las emisiones otoacústicas. La siguiente. Y algunos también objetivos específicos: conocer la fiabilidad y garantizar el diagnóstico temprano, que eso era nuestro objetivo principal. La siguiente. Se hizo un estudio con diseño prospectivo, probabilístico, descriptivo, transversal, cuasi experimental y analítico. Se llevó a cabo en 2 hospitales de la localidad, fue multicéntrico por lo tanto, y el tiempo de estudio fue de 25 de abril al 30 de noviembre del 2016. La siguiente.
Bueno, se hizo esto, que a veces parece un poco difícil, pero bueno, ya cuando uno se centra en el punto y gracias al apoyo de todo el equipo, bueno, se logra sacar un tamaño de muestreo, que es lo que me interesaba. Se estudiaron 815 recién nacidos sanos sin factores de riesgo y 1630 oídos, y gracias a eso llegamos al tamaño de muestra que nosotros sacamos. La siguiente, así la sacamos, la siguiente, y aquí está. Tomamos esta prevalencia, tomamos la sensibilidad del 98% de acuerdo a los estudios, y tomamos la especificidad del 91%, y el tamaño del muestreo era de 1162 oídos, y nosotros estudiamos 1630 oídos, o sea, un poquito más, y eso es buenísimo. La siguiente, para nuestros estudios fue muy importante. Los criterios de inclusión pues también llevamos, tomamos recién nacidos todos sanos, que nacieran en los dos hospitales de ambos sexos, que primero se les hacía una evaluación por el médico especialista en otorrinolaringología de cada oído, se revisaban, y después ya con el consentimiento previamente de los padres se hacía el estudio. La siguiente. Se excluyeron todos los recién nacidos que tuvieran algún problema o algún factor que estuviera relacionado con sordera, todos los recién nacidos que se ingresaran a la unidad de cuidados intensivos neonatales, y los recién nacidos con antecedentes familiares, porque hay muchos antecedentes en las familias de sordera. La siguiente. Los criterios de eliminación fueron pues cuando una otoscopía fuera normal, de acuerdo al otorrino, y las mediciones fueran dudosas o que hubiera una interferencia en el equipo que nos dijera, el equipo tiene la bondad de decirnos no marca o dice ruidoso y no sale el resultado. La siguiente. Se hizo un tratamiento estadístico con esto, con calculadoras electrónicas, se calcularon medidas de tendencia central, se utilizaron estadísticas diferenciales mediante tablas de contingencia para determinar sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, con intervalo de confianza del 95%. Se establecieron puntos de corte para la sensibilidad y especificidad con la curva RO y con la curva o área bajo la curva para evaluar la precisión global de nuestra prueba. La siguiente, por favor. También se utilizaron estas pruebas para ver la correlación que existía o la correlación lineal entre ambas pruebas. Para el análisis estadístico utilizamos una base de datos en el programa SPS versión 21. La siguiente. Así es como lo reclutamos los pacientes. Primero interrogábamos al familiar, explorábamos el contexto auditivo externo, y ya una vez que pasaba estos puntos, se tomaba la agresión ortoacústica y después los potenciales evocados con el Verapol, y esto, si había alteración, se pasaría a audiología más rehabilitación. La siguiente. Nuestros resultados, ¿cuáles fueron? Bien sencillos, resumiditos, se los voy a presentar. Se estudiaron 815 recién nacidos, 409 masculinos, 410 femeninos. La siguiente. La media de peso fue de 3.347.94. La siguiente. La media de edad gestacional fue de 39.31. La siguiente. Y un punto que para nosotros era muy importante es el tiempo en que hacíamos las emisiones, porque hay artículos que dicen o que comentan o que indican que el tiempo también puede ser un factor, y eso lo publicamos en el 2013, que el tiempo en tomar las emisiones otoacústicas puede influir en el resultado. Entonces es bien importante, y también me da incremento de sensibilidad y especificidad, y eso es bien importante. Por lo tanto, estuvimos dentro de los estándares nacionales e internacionales, y la media fue de 5.1 días. La siguiente. ¿Cómo los reclutamos? ¿Cuántos pacientes estudiamos? Aquí están, 1630 oídos. Gracias a Dios tenemos 2 oídos, y con eso pude cumplir el tamaño de muestra. Si no, me hubiera faltado el doble de la que ya teníamos. A todos se les hizo, a los 1630 oídos, emisiones otoacústicas y potenciales evocados auditivos. Pasaron
de emisiones 1606 con el 98.52 y los potenciales fueron 1619 con el 99.32%. De los que no pasaron de emisiones fueron 24 y este es el porcentaje que correspondió, y los potenciales fueron 11 y este es el porcentaje que correspondió. La siguiente, por favor. Una vez que ya teníamos todos los resultados, pues acomodarlos para saber si nuestra prueba funciona o no funciona. Y en esta tabla de contingencia o tabla 2x2, donde yo confronto mis potenciales evocados auditivos contra mi prueba, las emisiones otoacústicas, fíjense lo que encontramos, bien interesante. Estos verdaderos positivos 7, verdaderos negativos 1602, falsos positivos 17 y falsos negativos 4. Con estos dos valores saco sensibilidad, con estos dos especificidad, con estos saco valor predictivo positivo y con estos valor predictivo negativo. La siguiente. Pues bien interesante. ¿Hacia dónde se me fueron? 7 fueron, así como se los comento, verdaderos positivos, falsos negativos 4, falsos positivos 17 y 1602 fueron verdaderos negativos. La siguiente. Entonces, a mí me gustan estos cuadros porque está bien sencillito. En este diagrama o nomograma de Fagan es bien interesante y bien esquemático. Fíjense bien, tiene 3 columnas. La primera es una prueba pretest, que no es más que la prevalencia. La segunda columna es el coeficiente de variabilidad y si se fijan, la tercera es el resultado post prueba. Y lo hace tan fácilmente el diagrama Fagan que nada más con cruzar estas líneas se da la precisión de la prueba. Y si se fijan aquí, en azul es para resultados positivos, en rojo para resultados negativos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí me ha dado un 30. ¿Qué quiere decir? Que la prueba, cuando salía positiva o alterada, le atinaba el 30%, el resto fallaba. Así de sencillo y sin hacer tantos números. Y para la prueba negativa, el 0.3%. Entonces es bien importante. O sea que le atinaba el 90% cuando decía que era sano o que el bebé no tenía hipoacusia, le atinaba en el 99%. Y con mayor precisión, esta es la curva ROC, si se fijan. En esta azul saco la sensibilidad, que es 63%, en porcentaje si gustan, y la especificidad del 99%. Y toda esta área es el área bajo la curva y da una precisión de 0.89, o sea que es una prueba regular a buena. La siguiente. Aquí si tienen numeritos, aquí los tenemos y confirmados ya con el área, el error típico, etcétera, etcétera. La siguiente. Y también tomamos algunas otras pruebas donde solamente corroboramos que las dos pruebas sí tenían una correlación lineal y lógica. La siguiente. Ya les presento las tablas de los resultados y encontramos sensibilidad del 63%, especificidad del 98.95%, razón de verosimilitud positiva 60.60%, de la razón de verosimilitud negativa fue de 0.37%. La prevalencia esta no es muy exacta porque hay que hacer más estudios, pero nos daba 0.67%. Valor predictivo positivo de 29.17 y del negativo 99.75. Estos fueron los resultados. Entonces, esto es bien importante. La siguiente. Entonces, aquí les presento. Este es un equipo de emisiones otoacústicas, el Otorred, y gracias a todo el equipo nuevamente, aunque no termino de dar las gracias porque de veras es bien pesado. A veces ni se vuelve, a veces ni con la familia anda uno por estar haciendo este tipo de cosas. Y este es sencillo, y no quiero imaginar los otros que son más difíciles. La siguiente. Este es el equipo. Si se fijan, es bien sencillo tomarlo. A cada uno del personal se capacitó, vinieron gente de la compañía y nos capacitaron a todos para poder tomarlos. Incluso el tiempo en que se tomaban los potenciales fue más rápido que las emisiones otoacústicas. Y eso me llamó la atención. Padre, es sencillo. Incluso la chica, después de 800 niños, los hacía prácticamente en 2 minutos, ya tenía la prueba. Pero rápido. La siguiente.
el mismo niño, si se fijan, es bien sencillo. Prácticamente, bueno, ya aquí no se puede decir capacitación porque sí tenemos que capacitarnos para saber las posiciones y cómo hacerlos y ponerlos en el programa, que es tan sencillo que salen dos tablitas muy sencillas, pasa y no pasa, incluso los colores rojo no pasa, azul sí pasa. La siguiente. Si se fijan, bien sencillo, no estamos agrediendo al paciente, prácticamente es un cariñito. La siguiente. Tiene un audífono muy sencillo y unos electrodos que se colocan en esta parte, pero que salen del mismo equipo. Entonces, nuevamente agradeciéndoles a todos por su participación de una o de otra forma, y el proyecto prácticamente en el 1 de diciembre ya sale en la revista. La siguiente. Y nuestras conclusiones son las siguientes, y fíjense que esto es bien difícil decirlo porque el equipo tiene una sensibilidad muy buena, digo muy mala, pero una especificidad muy buena, entonces se puede usar también en los tamizajes, pero encontramos mucha literatura que estas emisiones otoacústicas requieren de darle seguimiento a esos pacientes, aún de que pasó le tengo que dar seguimiento a ese paciente porque hay otros factores que pueden ocasionar, y eso es bien importante. Nosotros terminamos diciendo esto: tiene una baja sensibilidad, una alta especificidad, por lo que no lo podemos considerar la mejor prueba para detectar en una sola etapa. Yo lo hice en una sola etapa, o nosotros lo hicimos en una sola etapa. No lo hice primero una vez, luego al mes otra vez, etc. Lo quisimos hacer en una sola etapa sin darle chance a los equipos. Ahí teníamos que detectar rápido al paciente. Ahora, si este tipo de potenciales me falla menos, a mí me conviene más y es más seguro, y puedo detectar incluso toda la vía auditiva hasta la corteza, bueno, me puede ayudar muchísimo para diagnosticarlo. Recuerden que todos los estudios que se han hecho sobre este tipo, la sensibilidad llega al 99.9% y así la reporta. Incluso estaba viendo el artículo de hoy en la mañana que salió, 99.9%. Y especificidad del 98.9% incluso del equipo en investigaciones bien llevadas. Por lo tanto, nosotros, yo le quise poner este punto agregado, ponerle que lo consideramos al Verafone como una prueba ideal para el tamiz auditivo neonatal universal, por ser una prueba rápida, precisa, eficaz y segura para detectar sordera en recién nacidos sin factores de riesgo. Y tiene además el beneficio de reconocer la neuropatía auditiva, y eso es bien importante. Ahora, en nuestra comunidad nos ayuda mucho en los países subdesarrollados, porque al paciente no lo traigo para ir para abajo. Ya me detecta qué paciente tengo que irme a estudiar y confirmar si en realidad tiene sordera o no tiene sordera. Porque todavía falta, no es absolutamente seguro el 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. También falla, y está demostrado. Y la literatura lo dice, 99.9 falla ese puntito en la sensibilidad, y la especificidad falla esos dos puntitos, 98.8% incluso. Entonces todavía tiene sus fallas, porque luego dicen no, que falla, que no sirve. Al contrario, acuérdense que con números y con investigaciones nosotros nos podemos apoyar y confirmar. La siguiente. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Les agradezco mucho su presencia, espero que fomente la duda y la crítica, que es lo que quisiéramos, pero ante todo, pues terminar agradeciendo a todo el mundo, al Hospital Regional, al hospital, a nuestro director general y a todos nuestros directores, porque gracias a todos ellos se logra hacer este tipo de investigación. Es una investigación muy sencillita, sí, pero yo estoy muy orgulloso de ella. Y les agradezco a todo el equipo que participó, bien o mal, o excelente o no excelente, a todos ellos, ¿verdad? Aunque anduvimos atrás de unos, como que empujándolos, porque la investigación no se les da como a uno, pero eso es bien importante. No es que no se les dé, es que no quieren. Yo digo que si yo pude, todos pueden, y eso es bien importante. Entonces, investigar es clave, pero sobre todo tener dudas, porque desde ahí empieza todo. Y aquí no termina esta historia, porque el año que entra seguimos con otros, si nos da permiso, ¿verdad? Gracias, muy amable.